nuestra Hola, reunión. doctor Saulito. Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a nuestra reunión número 260 del Grupo de Interés Cultural de Cecimín, con un excelente expositor, el doctor Fernando Carrillo Flores, que en este momento nos acompaña desde Madrid, España. Y el nombre de nuestro conversatorio de hoy es El incierto futuro de la democracia. Quien nos va a hacer la moderación, aquí está con nosotros acompañándonos, el doctor Fernando Salgado. Bueno, voy a referirme de algo muy corto, porque el doctor Fernando Carrillo Flores es muy conocido en nuestro medio. Él es abogado, socioeconomista de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Tiene un máster en leyes y finanzas públicas en la Universidad de Harvard, en Boston, Massachusetts. Fue ministro de Justicia, ministro del Interior y embajador de Colombia en España, desde donde hoy nos está acompañando. Fernando ha escrito más de 15 libros y más de un centenar de artículos sobre democracia, gobernabilidad y reforma a la justicia. Y vamos, ya muy conocido por nosotros, pero de todas maneras siempre lo hacemos, vamos a presentar también el currículum vitae de nuestro moderador, el doctor Fernando Salgado Quintero, paisano, santanderiano, de la ciudad de Barranca Bermeja, pero desde hace muchos años radicado en la ciudad de Bogotá. Fernando Salgado es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en medicina tropical en la Universidad de Liverpool. Estos días lo vimos celebrando el triunfo del Liverpool en la Premier League. Fernando es especialista en alta dirección del Estado en la Escuela del Alto Gobierno de SAP y en el Instituto Nacional de Tokio en Japón. Fernando tiene estudios en gerencia de servicios de salud en la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga. Tiene estudios de seguridad social en Israel, una amplia experiencia clínica y administrativa en entidades públicas y privadas de orden nacional y multinacional. Actualmente es socio y miembro de la Junta Directiva y es el CMO, el Chief Medical Officer de Lenus Capital Partners, socio y miembro de la Junta Directiva de la International Health. Fernando es asesor de entidades públicas y privadas en Colombia y en varios países en temas de salud, en modelos de negociación y modelos innovadores en servicios de salud. Fernando, como nos consta a todos, es conferencista nacional e internacional en temas de salud y profesor universitario. Gracias a los dos Fernandos por la compañía de hoy. Sin más preámbulos, teniendo en este momento directamente y por acá 38 personas conectadas, más después miraremos cuántas por YouTube. Damos inicio a esta reunión y le paso la palabra a Fernando Salgado para que nos haga comentarios. Jorge, escúchame recordar que el doctor Fernando Carrillo fue Procurador General de la Nación. Cierto, así es. Y del tema de la séptima papeleta, cierto, así es, no lo teníamos acá. Gracias por ese comentario. Bueno, Fernando Salgado, ¿qué nos tiene para contar? Y ya ahorita le pasamos la palabra a Fernando Carrillo. Gracias a todos, incluyéndome, que apaguemos el audio para poder tener una buena comunicación. Bueno, Jorge, mil gracias y al doctor Fernando Carrillo, un saludo muy especial, Fernando. Placer saludarlo nuevamente. Gracias. Esto, en primer lugar, pues reiterar el honor que tenemos de que nos acompañe hoy en esta reunión, en un momento muy importante para el país, en un momento de enorme incertidumbre. Primero, unos comentarios generales. Hay un chat
que cualquier persona pueda ir haciendo preguntas. De pronto el doctor Fernando lo va a poder ver desde su computador, si le mandan algunas preguntas. Si no las ve, yo voy tratando de irlas resumiendo para hacer ese tipo de preguntas. Y lo mismo, quienes quieran levantar la mano lo pueden hacer a través del chat. Como decía Jorge, desde hace como ya 2 o 3 reuniones hemos empezado la transmisión, no ha empezado Sesimín la transmisión en directo por el YouTube de estas reuniones, lo cual permite que muchas personas se vinculen allí. No tienen la misma interacción con nosotros a través del YouTube, pero están conectados y queda igualmente grabada las conferencias sin ningún tipo de edición para que la gente pueda verla o revisarla en cualquier momento. Así las cosas, pues la idea es iniciar. En algún momento, pensando en los temas con Jorge, hablamos de los problemas que tenía el país y hablando con el doctor Fernando, planteó el tema de que habláramos del incierto futuro de la democracia. Cuando uno habla del incierto, habla de las cosas que son inseguras, dudosas, problemáticas, temas aleatorios, inventuales, imprecisos, vacilantes, titubeantes, bueno, todos los sinónimos que quiera uno tener de esa palabra incierto. En Colombia, la democracia, como lo definió en la Constitución de 1991, es esa herramienta que garantiza la participación ciudadana en todos los aspectos de la vida social. En este tema, y como todos lo sabemos y lo mencionó Jorge, cuando en el año 90 se planteó la posibilidad de convocar una constituyente, realmente quien interpretó bien esa necesidad del anhelo y el anhelo de muchos colombianos entonces fue el doctor Fernando Carrillo en la Universidad Javeriana, que con un grupo de jóvenes de la época, hoy varios ya con muchas juventudes acumuladas, diría yo, generaron ese gran movimiento de la séptima papeleta, al que seguramente se referirá Fernando en su presentación, que al final generó lo que uno puede denominar un hecho político y que, por decirlo de alguna manera, obligó al gobierno entonces a considerar la convocatoria de esa asamblea constituyente. En ese momento, el doctor Carrillo desde entonces ha sido no un fiel, sino un defensor a ultranza de esa constitución, de la constitucionalidad y de la democracia de nuestro país. Mencionaba el doctor Flores su paso por la Procuraduría, en donde en defensa de ese derecho fundamental, especialmente de la salud, se dio una gran discusión en relación al tema de la salud y por supuesto era consciente de las dificultades que tenía el sistema de salud, pero también entendía que había los mecanismos que establece la Constitución y la ley para reformar esas leyes, en particular esa ley de salud que tiene esa connotación de ser una ley estatutaria y de ser un derecho fundamental, que muchos colombianos pensamos pues que la vía de reformar esto no fue la que tomó el gobierno actual y que nos tiene pues en una enorme encrucijada hoy en ese como en muchos otros temas en el que se planteaba hoy que por decreto se establezca pues esa consulta si es que el Senado no vota de hoy a mañana, pues, como lo expresó el ministro del Interior. En fin, una gran cantidad de cosas que vemos o se ven involucradas en ese concepto de la democracia, de lo que es una república democrática, participativa, en donde se debe promover la participación ciudadana, en donde hay separación de poderes, en donde hay elecciones populares y periódicas, donde hay todos los mecanismos de participación que se le pueden garantizar a los ciudadanos, cabildos, iniciativas, revocatorias, consultas populares. Yo creo que nos faltó fue la revocatoria del presidente en esa constitución, pero bueno, y el desarrollo de la participación ciudadana, que es como una de las grandes responsabilidades que también tuvo el doctor Carrillo en el Ministerio del Interior, hacer eso desde el Ministerio del Interior y promoverla, pero no para
conformar, como hoy lo pretende hacer el ministro Benedetti, como grupos de presión a través de las acciones comunales y otras cosas. Así que yo creo que de alguna manera, cuando uno mira la satisfacción de los colombianos con esa democracia ha disminuido mucho. Decía que hoy estamos como en el nivel más bajo de satisfacción de la democracia de los últimos 20 años y el índice regional de democracia en América Latina también ha bajado muchísimo y Colombia pues no es ajena a esa tendencia, especialmente en los últimos años. Entonces nos preguntábamos cuál es el futuro de esa democracia y creo que quienes han hecho o realizado análisis y reflexiones sobre el futuro de la democracia en Colombia, tal vez de las personas que más conoce el tema, que seguramente nos puede dar en este momento muchas luces de cómo debemos caminar en estos difíciles momentos, es usted, doctor Carrillo. Así que con esa larga presentación le quiero dar la palabra. En la mecánica escucharemos su exposición y posteriormente tendremos un espacio para que respondan las preguntas o las respuestas o de las respuestas que consideres en el momento, pero la idea es que puedas hacernos la explicación y poder tener esa claridad que tanto nos ha ayudado siempre. Ha sido un faro realmente de la democracia y le decía yo a alguien que vamos a tener que saber mucho de usted y escuchar mucho de usted en los próximo año, porque ya se avecina pues un año complejo, complicado desde el punto de vista político y creo que su participación en este debate que se avecina va a ser muy, muy importante para el país. Con esto, pues te doy la palabra, Fernando, y de nuevo mil gracias de verdad por estar hoy con nosotros y trabajar. Ya son 52 personas en el chat para que lo tengas allí y vamos a empezar su conferencia. Muchas gracias, querido tocayo, querido doctor Fernando Salgado. Muchas gracias, Jorge. De verdad es un gran honor estar aquí con todos ustedes esta noche. Creo que justifica totalmente la trasnochada el poder intercambiar con ustedes unas ideas sobre este que yo creo que es el mayor problema que tiene el país y que no solo es el país, es América Latina, es un problema global, pero en el caso nuestro agravado por una serie de circunstancias particulares en donde pues lamentablemente el embate contra la democracia viene desde adentro, ¿no? Alguien decía que los golpes de Estado ya no se hacen desde afuera, sino se hacen vaciando las instituciones propias de la democracia. Y realmente frente a lo que fueron todos los grandes temores, las grandes amenazas del pasado, lo que alguien llamaba las fantasías autoritarias, cuando pensamos que todo lo habíamos superado, pues llegamos lamentablemente al más triste de los escenarios, y es que se cumplieron una cantidad de profecías en relación con la democracia. No sé si ustedes me están viendo porque acabo de perder la imagen del doctor Salgado. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Te escucha. Perfectamente. Bueno. Lo apago para no distraer la imagen con las demás personas. Perfecto, perfecto. Pensé que se había cortado la comunicación. Aprovecho además que lo acabo de ver al doctor Saúl Flores, gran amigo, mentor, un hombre que ha sido fundamental también en todas las luchas jurídicas por el Estado de Derecho en este país. Doctor Saúl, muchas gracias por estar aquí. Les estaba diciendo que todo lo que aparecía como inverosímil en el pasado se está cumpliendo. Ustedes piensan en lo que pasó en Washington en el 6 de enero del año 21, cuando una sonada, unos dementes, por decirlo con toda claridad, un hombre disfrazado con unos cuernos entra al Capitolio, al templo de la democracia de los Estados Unidos, y otra horda se toma el recinto de la Cámara de Representantes, atacando la principal institución de la democracia norteamericana, que es el Congreso. 2 años después sucede lo mismo en Brasilia, y así sucesivamente han venido sucediendo una cantidad de cosas realmente impensables, impensables en lo global, impensables en lo nacional y por supuesto en lo local también. Y todo eso en el marco de un autoritarismo que ha venido minando las instituciones de la democracia, porque no es solo que se hayan concretado todas esas amenazas contra la democracia, es que hay una guerra ideológica
de esas que se pensó en el pasado que había terminado. El señor Fukuyama, que es un autor conocido, yo creo que por todos, resolvió decir a mediados de los años 90, después de la caída del muro de Berlín, que la historia había terminado y que de aquí en adelante lo que había era una gran victoria de la democracia y una gran victoria del capitalismo. Y pues no ha sido verdad ni lo uno ni lo otro. Y todo en un momento en que se le achaca a la pobre democracia. Yo digo que es una señora ultrajada y un poco calumniada por tantos, y se le atribuye a ella pues todo ese descrédito, toda esa decepción, toda esa desconexión con la realidad, toda esa desafección, por ejemplo, de los jóvenes con un sistema político que pensaron que estaba dado ahí, que estaba suelto y que inerme se podía defender de los embates desde adentro. Y hoy, lo decía ayer un gran analista español, decía que pensando en que sus nietas iban a llegar al siglo XXI, lo que no sabía es si esas niñas, que hoy pueden tener 5 o 10 años, van a vivir o no en un sistema democrático. Sobre todo cuando los embates contra la democracia vienen desde un poder tan consolidado a nivel global como es la Casa Blanca. Para nadie es un secreto que, por ejemplo, el señor Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, fue la última persona que visitó al Papa Francisco, digámoslo abiertamente, como lo decía alguien cercano al Papa, quien le amargó las últimas horas de vida al Papa Francisco porque se le metió a la fuerza en la residencia de Santa Marta cuando al Papa le quedaban ya muy pocas horas de vida. Y traigo eso a colación para mostrar los desafueros que se están cometiendo en función de quienes creen que la democracia es un error, que la democracia es prescindible, que la democracia es un obstáculo para poner en marcha las políticas de un Estado, y han multiplicado esa crisis de confianza que lamentablemente hoy suma un elemento más a todos esos ataques que vienen de todas partes. Todo además en el marco de algo que yo he calificado como casi los problemas psiquiátricos del ejercicio de la democracia. Vengo de una familia de médicos y creo que mi hermano está por aquí dentro de la audiencia y me regañará por lo que voy a decir, pero yo siempre he tratado de establecer un paralelismo entre la democracia y el organismo humano. Y en alguna clase de constitucional o de teoría política me dedico a comparar el funcionamiento del sistema democrático con el sistema y con la anatomía, la fisiología, la patología humana. Y lamentablemente, pues hay evidentemente unos grandes desequilibrios como los hay en el organismo humano, en donde, por ejemplo, el cerebro, que es el funcionamiento del sistema político, que se divide fundamentalmente entre un hemisferio derecho y uno izquierdo. En el caso de la democracia, hay algunas que funcionan con un predominio del poder ejecutivo, que son los sistemas presidencialistas al estilo de Estados Unidos y la mayoría de los países latinoamericanos. Otros que son sistemas parlamentarios donde la fuerza y el primer poder es el parlamento y es el que determina quién pasa a ser o el presidente de gobierno o el primer ministro. Y de ahí en adelante, pues toda una caracterización de un enfermo que hay que comenzar a ver cómo se le recetan algún tipo de medicinas para las enfermedades que tiene, porque tiene enfermedades indiscutiblemente en el corazón, que es la política, sobre todo yo creo que siendo el órgano fundamental de la democracia, la forma como se hace la política. Y yo digo que parte de la calumnia contra la democracia, de ser el chivo expiatorio de lo que hace la mala política, porque si algo caracteriza nuestros escenarios es que hay malos políticos, hay malas políticas y que generan malas políticas públicas, que es en última lo que tiene que generar la democracia a nivel, por ejemplo, de generar progreso, de combatir la desigualdad, de reducir la inseguridad, de combatir la corrupción, en fin, de todos esos propósitos que son esenciales para un sistema democrático. El papel de los huesos, y nosotros decíamos, había un autor británico que decía que la Constitución precisamente son como los huesos del organismo humano y que las instituciones democráticas, ya que hablamos, por ejemplo, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, de la libertad de prensa, de la libertad de empresa, del sector privado, que es tan importante en una democracia, son como los músculos de ese organismo y los que hacen caminar ese organismo. Como el alma de la democracia son unos principios y unos valores.
porque es evidente que como cualquier organismo humano, no es solo el impulso del corazón, sino que hay algo ahí como inmaterial dentro de la teoría democrática y la práctica democrática, que son unos principios que son la defensa de la libertad, la igualdad, la participación, que lo más grave es que hoy en día están siendo puestos todos en entredicho por estos mesías que han aparecido por los dos extremos, tanto desde la izquierda como desde la derecha, porque es igualmente condenable la dictadura imperialista del presidente de los Estados Unidos como el sultanismo autoritario y populista de toda la izquierda, de los señores Ortega y Maduro, y es igualmente condenable lo que pudo hacer el señor Bolsonaro en Brasil desde la derecha con lo que muchos están haciendo desde la izquierda, lo que lleva a una gran conclusión. Yo lo mencionaba en un libro que aquí les recuerdo que publiqué hace unos meses que se llama Cómo defender la democracia sin miedo, y una de las tesis centrales del libro es que el problema no es de izquierda y de derecha, el problema es de crear un muro de contención, como alguien decía, una muralla de fuego que permita defender los principios y valores de la democracia, sean liberales, conservadores, del partido de la U. Tenemos que congregar a todos los demócratas para defender la democracia de todos los ataques internos y de todos los ataques externos. Y ellos vienen además desde otros órganos de la democracia que están fallando. Los partidos políticos, por ejemplo, que son como los pulmones del organismo, son los que le dan aire, son los que permiten en un momento dado que la política funcione también, relacionada por supuesto con el corazón. La justicia, que es como una especie de sistema inmune de ese organismo que es la democracia, que va a crear esas defensas para que ese organismo pueda sobrevivir y pueda sobreponerse a lo negativo, a las células que van a transmitir algún tipo de patología dentro de ese organismo. Los medios de comunicación, que son como el sistema nervioso de la democracia, fundamentales, donde no hay libertad de prensa, donde no hay buen periodismo. Ahora yo estoy muy metido en ese campo, les digo, y he aprendido muchísimo de lo que representa hoy el buen periodismo en estos momentos de desinformación, de noticias falsas, de que la verdad parece que arde en las hogueras globales, porque ya decir la verdad dejó de ser importante y no está de moda, sino lo que está de moda es mentir descaradamente, principalmente saliendo de los autócratas de izquierda y derecha. Y miren ustedes el lenguaje diario de los presidentes en ese sentido para darse cuenta que estamos es frente al reino de la desinformación y de las noticias falsas. Y ahí funciona mucho ese sistema nervioso que son los medios de comunicación. El sistema digestivo, por decirlo coloquialmente, todo lo que de alguna manera permite que se nutra ese organismo y que produzca, y que tiene que ver indiscutiblemente con lo que contribuye la economía y la relación estrecha que existe entre el sistema político y el sistema económico. Si el sistema político no produce bienestar, pues está llamado a fracasar. Y de ahí vienen precisamente las patologías, las enfermedades. Entonces hay un cáncer que es la corrupción y el clientelismo. Hay desnutrición porque hay pobreza y desigualdad. El SIDA del clientelismo, que sigue siendo también, y la violencia, que siguen siendo los peores problemas del ejercicio de la política. Buena parte de lo que está pasando en Colombia en este momento es que, independiente de que el signo sea de derecha o de izquierda, nadie esperó que hubiera más corrupción en un gobierno de izquierda que en los gobiernos de derecha que se han podido dar en el pasado. Y esa es la realidad que estamos viviendo. Y la estamos viviendo porque se acudieron a los mismos pactos tradicionales. Y miren quién es hoy el ministro del Interior de Colombia, si no es uno de los representantes más lamentables de la clase política tradicional. Y con eso no quiero decir más. Ahí está el historial de él, lo que ha representado para los valores esenciales de la democracia, la antítesis de todo eso, y es la persona que maneja la política en este momento dentro del gobierno. Y por último, una herencia autoritaria que se le olvida mucho a la gente. Yo he dicho que es como el Alzheimer del ejercicio de la política. A la gente se le olvida que venimos de un sistema autoritario, venimos de una tradición del virrey que se convirtió en un dictador, después en un caudillo y finalmente en un presidente, y el presidente en muchos de nuestros países es la sumatoria de los 3 o 4 anteriores. Entonces hay como un componente despótico y hay un componente mesiánico, y la gente cree hoy en día, por ejemplo, se cree con los precandidatos presidenciales, que tiene que bajar el Mesías, el palabrero, dirían los indígenas,
el que convence a todos los demás y mágicamente va a resolver los problemas de la comunidad, cuando hoy en día toda la teoría democrática moderna sostiene lo contrario, ¿no? Se requieren soluciones colectivas para problemas colectivos. Una sola persona no va a resolver los problemas de Colombia, que es parte del mesianismo que en este momento estamos viviendo, que hay alguien que cree que además de ser el Estado al estilo de Luis XIV, que decía el Estado soy yo, que es también el pueblo, como dicen los populistas, el pueblo soy yo, o que en últimas la Constitución es lo que él diga, que en eso es lo que estamos en este momento, adentrándonos en este momento en Colombia. Y todo eso dentro de un problema psiquiátrico que es una gran esquizofrenia, un gran extremismo, una gran polarización, una imposibilidad de sentarse con serenidad a manejar los problemas del Estado, una ausencia de ecuanimidad a la hora de abordar los problemas del Estado y un fundamentalismo que lleva a todo esto. Y hoy en día así es como se mueve la realidad política del país, lo cual es absolutamente lamentable. Y por eso yo decía que si bien es cierto la necesidad de un procurador general y un contralor general y un fiscal general, de pronto lo que necesita Colombia también es un psiquiatra general del Estado, a ver de qué manera podemos avanzar en manejar o en echar por la borda todo ese problema de polarización en que nos tienen sumidos en este momento, contribuyendo además toda la digitalización a eso, como más adelante lo podemos decir. Y creo que todo eso es fundamental para entender por qué nosotros decíamos hace 34, 33 años, cuando la séptima papeleta, que era muy importante respetar a las nuevas generaciones en el sentido de que no tenía sentido preguntarles si eran liberales o conservadores. Y yo creo que hoy un poco es lo mismo, pero en relación con los demócratas y con los autoritarios. En última, se trata es de defender la democracia. Se trata es de creer que al fin y al cabo es el consenso democrático lo que hay que recuperar. Y un poquito, perdón, si ustedes me lo permiten, les hago una comparación con lo que sucedió hace 33 años. El proceso constituyente de 1991 se produjo en uno de los momentos más críticos de la historia de Colombia y fue basado absolutamente en el consenso. Hace poco que se hizo un programa de la figura histórica de Horacio Serpa, que al lado de Antonio Navarro y de Álvaro Gómez fueron los artífices fundamentales de la Constitución de 1991, de la cual hicimos parte porque habíamos puesto esa semilla desde la universidad. Pues realmente entender el proceso del 91 es un poco entender por qué el consenso, el acuerdo, el diálogo, el sentarse con el enemigo, si se quiere, o con quien piensa contrario a edificar un acuerdo es lo que le da sostenibilidad a los acuerdos en materia política. Y logramos un acuerdo político muy superior al del Frente Nacional, que implicó solo vincular a liberales y conservadores con todo lo importante que fueron los pactos del Frente Nacional, de Laureano Gómez y de Alberto Lleras. Pues el consenso del 91 fue un consenso que multiplicó precisamente no solo los actores políticos y sociales, sino que copó además a unas poblaciones que estuvieron por fuera de los beneficios que la Constitución podía mostrar, precisamente porque era una Constitución centralista, una Constitución que tenía como objetivos a quienes ya gozaban de algunos derechos, pero que dejaba por fuera una cantidad de gente, que es precisamente lo que logró la Constitución del 91. Y todo ello además dentro de una forma muy específica de hacer política, que yo creo que parte de lo gran, alguien me decía, haciendo el balance de lo bueno, lo malo y lo feo de todo el proceso constituyente del 91, lo bueno pues fue toda esa ampliación de derechos consagrada en los títulos de la Constitución respectivo, todo ese referente ético de la Constitución que deriva la defensa de los derechos, de la defensa de la dignidad humana, de esos valores occidentales que, repito, hoy están puestos en entredicho, porque hoy parece que eso ya no vale, no solo porque hay mucha impunidad a nivel de todo lo que se hace a nivel internacional, sino porque hay muchos dirigentes, no todos los que están en las guerras en Gaza y en Ucrania, sino también porque hoy se cree que las reglas internacionales ya no hay que respetarlas. Y no las respetan porque no creen en ese tipo de reglas, porque están convencidos que la regla de hoy en día es la matonería, el avasallamiento, el imperialismo, la necesidad de tomarse a la fuerza los escenarios sin razones ni convicciones. Y yo creo que estamos lamentablemente
en ese momento de la historia de la humanidad, donde de nuevo esto alimentado por la política del insulto, la amenaza, la descalificación del otro, pues lleva al garrote permanente como herramienta de ejercicio de la política y al miedo. Por eso el libro, les contaba, se llama Sin Miedo, porque el miedo es la antítesis de la libertad. El miedo es resultado de esa gran incertidumbre, como decía Fernando Salgado ahora en la introducción de estas palabras, y que tiene que ver esencialmente con la antítesis de lo que es la libertad y con la antítesis de lo que es la posibilidad del ejercicio autónomo de la voluntad de un individuo en comunidad. Todo eso además enfrentado a gobiernos que muestran mucha incapacidad, para la muestra de lo que estamos viviendo en Colombia, que yo creo que ese es el elemento fundamental, una gran ineptitud para gobernar, una gran incapacidad para entender lo que representa el funcionamiento del Estado, unas legislaturas que están infestadas de política tradicional y que paradójicamente están siendo utilizadas además con esas herramientas tradicionales por los partidos de izquierda que llegaron a reformar las costumbres políticas, y hoy esas costumbres han sido más deterioradas aún por el comportamiento de muchos de sus dirigentes, como lo hemos visto con todos los escándalos de corrupción que se han presentado en Colombia en los últimos meses. Eso sumado a una gran concentración de poder. Yo siempre menciono, y en el libro lo desarrollo mucho, que lo que pasó después de la pandemia es que se recentralizó todavía más ese poder que de por sí estaba siempre muy bogotanizado. Un poder además que implicaba que gobernadores y alcaldes se pasaran 2 o 3 días en el pasado en las puertas del Ministerio de Hacienda o de Planeación Nacional, y que hoy sean semanas completas que se pasan mendigando recursos del presupuesto nacional por ese esquema centralista asfixiante que quedó consagrado y que se reafirmó por cuenta de la pandemia, porque esas competencias que se le volvieron al Estado central nunca las recuperaron las entidades territoriales. Y ese es uno de los grandes debates de Colombia en este momento, que tiene que ver precisamente con una ley de competencias que se está discutiendo, que si quieren las preguntas podemos hablar un poquito de eso. Poderes judiciales asediados totalmente. Fíjense ustedes que el objetivo militar de un dictador, como los tenemos, repito, de todos los pelambres ideológicos de izquierda y de derecha, es la justicia, los jueces, el tratar de tomarse el poder judicial, el tratar de no respetar las decisiones judiciales. Si ustedes miran lo que le ha pasado a Donald Trump en Estados Unidos, quien le ha tratado de frenar toda su arbitrariedad en relación con las universidades, en relación con los inmigrantes, no en relación con la lucha contra el crimen, porque en eso podemos estar completamente de acuerdo, sino de todo ese sartal de arbitrariedades que se pueden venir cometiendo, siempre tratando de deducir razones de fondo que en últimas no lo son, como sacar gente de los Estados Unidos y entregarla a unas cárceles en El Salvador donde nunca se respetan los derechos humanos, por ejemplo, marcan entonces una tendencia en el mundo a la arbitrariedad. Y la arbitrariedad supone que la justicia no exista. Y la arbitrariedad supone que se desconozcan las decisiones de los jueces. Cuando se enfrenta el señor Trump, por ejemplo, con la Universidad de Harvard, que es lo que pasa en la última semana, es un juez de Estados Unidos el que en principio le frena esa arbitrariedad. Normalmente cuando uno enseña constitucional, cuenta que la base de una constitución son lo que aquí dicen equivocadamente los pesos y contrapesos. No son los pesos y contrapesos, son los frenos y contrapesos. Hay que frenar el abuso del poder, hay que controlar el abuso del poder y ponerle un contrapeso al ejercicio del poder. En eso consiste la teoría que en inglés son los checks and balances, son los frenos y contrapesos que se los están volando todos los dictadores, repito, de derecha y de izquierda. El debilitamiento de las sociedades civiles, marginales, el ataque al sector privado, todo lo que estamos viendo nosotros que hace parte del manual del autoritarismo. Y aquí la pregunta de fondo es si las instituciones democráticas del país van a aguantar esto. Si nosotros de alguna manera podemos permanecer cruzados de brazos, y en eso el llamado que hacía Fernando Salgado es muy sabio, si estando a un año estamos exactamente a un año de la primera vuelta presidencial, porque la primera vuelta presidencial, les cuento, es el 31 de mayo del 2026. Aquí ya es 28 de mayo, y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? La pregunta es si vamos a permitir que se debilite, por ejemplo, el poder electoral. Yo estoy convencido
que un objetivo militar de los autoritarismos es siempre el poder electoral. Fíjense cómo lo hizo Maduro y cómo lo hizo Chávez en Venezuela. Es debilitar la autoridad electoral, es ocupar la autoridad electoral, la que de alguna manera, por decirlo de la manera más primaria, cuenta los votos, la que determina quién gana las elecciones. Y por eso hay que crear una gran barrera en Colombia para proteger el sistema electoral, el proceso electoral, al registrador nacional del Estado Civil, que va a necesitar de unos recursos inmensos para poder garantizar que haya elecciones en Colombia el año entrante. Todo eso es esencial, porque fíjense que sin eso simplemente no hay alternación, no hay cambio de poder, y pues según eso se eternizarían en la silla los dictadores y los autócratas de todos los pelambres, porque sencillamente no puede haber elecciones. Y yo por eso creo que la primera de las prioridades, y aquí va parte de la respuesta a lo que mencionaba Fernando Salgado, tiene que ver con eso, tiene que ver con la necesidad, en primer lugar, de proteger el sistema electoral. ¿Por qué además? Porque estamos en un momento en que aparentemente se está acudiendo al recurso del pueblo, incluso forzándolo. Toda esa teoría que surgió hoy de que se puede expedir un decreto, eso es simple y llanamente, yo les digo, un golpe de Estado. El aducir una tesis de que nunca se discutió en el Congreso, cuando todos vimos cómo se votó e incluso la misma oposición se encargó de decir que se habían cometido unas irregularidades ahí. Luego el Congreso sí votó la consulta, como para venir así a decir ahora peregrinamente, de manera bastante arbitraria y torpe, que el Congreso no tomó una decisión y que por eso el presidente va a expedir un decreto, que es un decreto absolutamente inconstitucional y es un paso hacia el abismo y constituye indiscutiblemente un paso muy claro hacia un golpe de Estado en Colombia. Si va a comenzar a violar la Constitución de esa manera. Y lo digo así con todas las letras, porque me parece gravísimo, además, las declaraciones del ministro del Interior de las últimas horas en esa dirección. Y fíjense ustedes que lo que se ha roto fueron todas las promesas, como se están rompiendo en todas partes, de que aquí va a haber un gran acuerdo nacional, que aquí va a haber un gran diálogo social. El proceso constituyente sí que fue resultado de un diálogo social. Ustedes recuerdan, y cuando uno le cuenta aquí en Europa o en Estados Unidos a los extranjeros cómo fue que se dio el proceso del 91, de que un par de señores, que uno era el comandante de un antiguo grupo subversivo que había secuestrado a otro señor que estaba sentado en la misma silla de la presidencia de la constituyente, y que eso había pasado no 20 o 30 años atrás, sino unos meses antes del inicio de la constituyente, y que esos señores se habían puesto de acuerdo y que los consensos fundamentales de la Constitución del 91 tuvieron que ver con Álvaro Gómez y con Antonio Navarro en la misma dirección. Ahí se da uno cuenta de la fortaleza del consenso. Como alguien decía, lo que es sostenible en política es lo que es producto de un acuerdo, no de una imposición unilateral, pero no, estamos al revés. Estamos en la imposición unilateral, estamos en avasallar, al contrario, en destruir cualquier posibilidad de encontrar unos puntos de convergencia con los demás. Y eso alimentado, y aquí voy a un punto que me parece esencial antes de terminar, porque quiero oírlos a ustedes también, de todo lo que representa hoy la desinformación, las noticias falsas y todos unos escenarios en donde lamentablemente, como alguien decía, ya no hay consenso sobre nada. Ya hasta los hechos objetivos están completamente distorsionados. Ustedes recuerdan que en la campaña en Estados Unidos hubo un candidato que sostuvo que unos inmigrantes haitianos estaban comiendo las mascotas de unos residentes de una ciudad de Estados Unidos. Un precandidato sostenía que él podía matar a una persona en el Parque Central de Estados Unidos y que la gente no iba a creer porque pues sencillamente la gente creía era lo que le dijeran las noticias y que las noticias fieles a él nunca iban a decir que él había asesinado una persona. Y estamos en eso, estamos en el sensacionalismo, estamos en la prensa de alcantarilla, estamos en las noticias que no verifican y sin límite alguno, porque la discusión después de que tecnológicas como Facebook y demás decidieron desistir de la posibilidad de ponerle límites éticos a la digitalización, es que por las redes sociales puede pasar cualquier cosa. Aquí debo rescatar además una sentencia de la semana pasada de la Corte Constitucional de Colombia fijando límites precisamente en esa dirección. Y creo que esos límites, no solo el caso de Colombia, van a venir de las decisiones de los jueces, porque ese cascabel se lo pone
al gato no se lo pone únicamente congresos o una autoridad europea, como es el caso de la regulación europea, sino que se necesitan decisiones judiciales que tengan el poder de multas grandes a las grandes tecnológicas para que de verdad comiencen a ponérsele límites a cosas que son elementales, como violentar la libertad y la dignidad humana, los derechos de los niños, por ejemplo, que están permanentemente amenazados en las redes sociales por cuenta de la digitalización y que en este momento no tienen ningún tipo de protección. Y todo eso, que es un poco la ley de la selva, puesto al servicio de la política. Ustedes recuerdan que ya tuvimos un antecedente de lo que pasó en el 2016 a finales, cuando se dieron varios procesos en donde se llenaron de mentiras, campañas como la del Brexit en Inglaterra, la misma elección de Estados Unidos, el proceso catalán aquí en España, el proceso de paz en Colombia, de lado y lado, para que no vayan a decir que yo estoy inclinando la balanza hacia cualquiera de los dos, no, de lado y lado hubo mentiras. Y entonces la gran pregunta que nos estamos haciendo hoy es qué va a pasar en el mundo digital con las opciones presidenciales, con las noticias falsas, con la necesidad de verificación que prácticamente muy pocos medios las están poniendo en marcha en este momento de cara al proceso electoral del 2026. Y todo esto en el marco, repito, de unas instituciones que cada día están más debilitadas por el autoritarismo, porque el debilitamiento viene directamente del Poder Ejecutivo. Eso es indiscutible. Ustedes vieron en Nicaragua que ahora el dictador ese de pacotilla, Daniel Ortega, resolvió que ahora él es copresidente con su mujer de Nicaragua, una cosa que no se ha visto, pues, de pronto en Filipinas, en la época del dictador Marcos, pero cosas de realmente aberrantes en el sentido de que parece aquí no hubiera límites, que todo lo que era ese gran consenso de la protección de la democracia a nivel internacional, pues ha quedado muy en entredicho. Todo eso además en el marco de lo que son unas derrotas, tanto de la derecha como de la izquierda, frente a los tres problemas que tiene América Latina. Yo sostengo en este libro que hay tres problemas esenciales que hay que resolver y que tienen que ver con la vigencia de la democracia. Que no necesariamente la democracia es la condición, algo más que la condición, porque es una condición necesaria, pero no suficiente para lograrlo, pero es la lucha contra la desigualdad, la lucha contra la inseguridad y la lucha contra la corrupción tienen que respetar los principios de la democracia. O si no, no vamos a ninguna parte. Uno no saca garantizando seguridad, pues matando personas y violando derechos humanos sin restricción alguna, porque esa es la fórmula tradicional. Aquí a mí me da mucha risa quienes defienden al presidente Bukele como si fuera el gran innovador de los temas de seguridad. No, esa es la misma fórmula que usaron todos los dictadores del Cono Sur. Eso no tiene nada nuevo. Violar derechos humanos es facilísimo y asustar a la gente y guardarla a la fuerza, pues eso no es una fórmula nueva. Entonces, aquí el desafío es hacerlo en el marco de los principios y valores de la democracia. Y por eso es tan importante que tanto la lucha contra la desigualdad, que ha sido un gran fracaso de la izquierda, como la lucha contra la inseguridad, que ha sido un gran fracaso de la derecha. Repito, porque el único modelo que hoy es vigente es aquel del Salvador, en donde creo que de modelo y de nuevo no tiene nada. Y la lucha contra la corrupción, que sigue siendo la asignatura pendiente. Nadie ha encontrado mecanismos, por ejemplo, para luchar contra el financiamiento ilícito de las campañas, para luchar contra el crimen organizado, que hace parte también de la estrategia de la corrupción. Esa relación entre el crimen organizado y la corrupción sigue siendo indisoluble. No se trata de crear un modelo parecido al que se puso en Colombia hace 30 años o 30 y tantos, que dio resultado. El fenómeno del narcotráfico hace 35 años a hoy es completamente distinto. Hace 35 años eran dos tipos penales, el tráfico de drogas y de pronto el tráfico de precursores químicos o de lavado de dinero. Hoy hay minería ilegal, extorsión, secuestro, tráfico de maderas, trata de personas, en fin, todo hace parte de un entramado de crimen organizado que, como lo decía incluso el propio presidente de la República, ya los cuarteles generales de quienes son los dueños del crimen organizado están en Dubái y están totalmente globalizados. Y nosotros seguimos a nivel local creyendo que con luchas únicamente de carácter nacional, sin acuerdos internacionales, vamos a poder derrotar el crimen organizado. Entonces, esos tres grandes lastres siguen vigentes.
y hay que encontrar la forma de volver a crear un consenso democrático, y con esto termino y les dejo unas ideas que creo que pueden ser útiles, porque en última se trata es de restablecer cuál es el consenso democrático que necesita Colombia. ¿Alrededor de qué idea? Tenemos que encontrar una idea que mueva a la sociedad hacia adelante, no la de 63 candidatos presidenciales que, como alguien decía, sumados no hacen un caldo todavía, frente al otro lado que está uno solo, que parece que está eliminando a los propios de él porque trata de demostrar que él es insustituible, como lo ha venido diciendo en los últimos meses, en donde quienes aparecían como los grandes sucesores de él, pues él mismo se ha encargado de sustituirlos. Y todo eso tiene que ser el resultado de una cultura democrática de valores y de principios, precisamente porque hay que sacar unas nuevas herramientas para hacerlo. Yo siempre pongo el ejemplo de Alemania, ahora en las elecciones europeas. Alemania solía participar en política del sector privado alemán, financiando los dos grandes partidos alemanes, el partido de derecha, digámoslo, el partido conservador alemán, el Partido Demócrata Cristiano, y por el otro lado el partido, digamos, de centro izquierda, que era el Partido Socialdemócrata. Pues esta vez se dedicaron fue a defender los principios y valores de la democracia porque vieron la amenaza del partido neonazi, que hoy está de segundo, además, en la mayoría de las encuestas en Alemania, y que está socavando las bases de un país, además, que tuvo esa experiencia a partir de 1939 y que después del final de la guerra se pensó que nunca más iba a volver a presentar una ideología totalitaria, que es lo que estamos viendo en países europeos, que es lo que estamos viendo en Estados Unidos y que es lo que estamos viendo en América Latina. Y de alguna manera recuperar la capacidad transformadora de la política. Es que la política no está transformando nada. La política, como alguien decía, lo que está es enriqueciendo más a los políticos, porque ese parece ser el único objetivo de la política. La capacidad de transformación de las sociedades, la capacidad de reformar, por ejemplo, que creo que aquí hay un sofisma de petición de principio del actual gobierno de Colombia. Y es que las reformas no son para dividir, las reformas no son para destruir, como ha pasado con la reforma del sistema de salud y con todas las demás, incluso ahora la laboral. Un país reforma para unir, un país reforma para encontrar un propósito común, para salir adelante. Yo siempre pongo, por ejemplo, el caso de la séptima papeleta, porque al fin y al cabo lo que encontramos en ese momento, después del asesinato de 3 candidatos presidenciales, era que tenemos que unirnos alrededor de un gran propósito, que era la Constitución de 1991. Y que repito que la democracia es la base y la condición necesaria, no suficiente, de las reformas que necesita Colombia, que se necesita un periodismo serio, riguroso, que verifique, que se necesita un poder judicial independiente, que se necesitan unos órganos de control competentes, Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, que nunca podemos desestimar la importancia de la cooperación que está terminando en este momento por cuenta de las últimas decisiones del gobierno de los Estados Unidos, y que sobre todo no podemos propiciar nosotros que sean nuestros hijos o nosotros mismos los espectadores de los funerales de la democracia, porque ahí estaremos sacrificando todo. Yo estoy convencido, y con esto termino, que el autoritarismo no es el llamado a reescribir la historia de Colombia. El autoritarismo hay que combatirlo. Y lo que vale hoy en día es democracia deliberativa, que es lo que estamos haciendo precisamente en el día de hoy. Hay que encontrar propósitos comunes y salir a defender los valores públicos. Y el sector privado, más que nunca, no tiene que defender únicamente sus intereses particulares, sino trabajar por lo público. Y rechazando, pues, todos esos principios autoritarios que hoy están a la orden del día. Y ya lo decía, que recuperar un poco la majestad de la política. Siempre dijo Luis Carlos Galán que el problema era ese, el problema era la falta de grandeza en el ejercicio de la política, la falta de interés público en el ejercicio de la política. Y yo creo que ante todo, creo que es la base de todo, esto es un desafío ético, es un desafío que tiene que ver con recuperar esa majestad, que es en últimas la verdadera causante de la crisis de la democracia, para que la democracia deje de seguir siendo el chivo expiatorio de la mala política. Bueno, doctor Fernando, en verdad que muchísimas gracias por esa presentación. Creo que es como ese primer abrebocas
y la invitación a todos. Creo yo, quiero reiterarlo acá. En primer lugar, tal vez al comienzo olvidamos, el doctor Fernando Carrillo hoy es vicepresidente del Grupo PRISA, que es una organización global, tal vez la organización de comunicaciones, no sé si estoy errado, más grande del mundo de habla hispana, y en la cual hay pues como más de 20 países hacen parte de ese gran grupo y más de 250 millones de personas que se informan a través de las redes, aquí en Colombia a través de Caracol, la más chiquita de todas pues aquí. Esa cantidad de información que tiene el doctor Fernando Carrillo creo que es un ejercicio enorme para nosotros de aprendizaje, de entender muchas cosas de lo que se está viviendo, de eso que yo denomino el canibalismo en las redes. Yo nunca había visto el pronunciamiento de la vicepresidente y le cayó de su mismo lado, pues, lo peor que le puede caer a una persona en maltratos y todo lo que uno crea que es como ese tema que hablaba de el doctor Carrillo de esos temas. Pero creo que hay cosas importantes. Yo diría, primero, recomendarles ese libro de Sin miedo a defender la democracia desde la democracia, como lo reiteró el doctor Carrillo. Y uno dice, y era la invitación que nos hace el doctor Carrillo, que esa democracia en Colombia requiere la participación activa de todos nosotros, por supuesto de la fortaleza de las instituciones, pero es muy importante y creo que es parte de esto, es ese ejercicio que estamos haciendo hoy por primera vez acá y es ese de educación política, que se combata la corrupción, la violencia, que se defiendan los derechos humanos. Yo creo que solo así podemos o vamos a poder construir una sociedad más justa, más democrática. Cómo arreglar la justicia, esa que es, yo siempre digo, la columna vertebral de la democracia y del Estado, tan frágil y tan vulnerable en Colombia. Veía yo la renuncia de la ministra de Justicia, doctor Carrillo, que renuncia por dos razones. Una, porque le toca, por orden del presidente, poner algunas personas, y otra, porque el consejero de paz le dice que no extradite a alguien que es un narcotraficante. Entonces dice uno, eso le parece a uno extremadamente grave. ¿Qué hacer para enfrentar esas amenazas que tiene la democracia si no es una acción conjunta de todos nosotros y de las organizaciones? Pero esto de aquí tiene que llevarnos a esa participación ciudadana, a promover la educación, combatir la corrupción, la violencia, el respeto de los derechos humanos. Sé que ha sido un defensor de eso a todo honor. Y también escuché hoy al ministro del Interior, pues, explicando las razones jurídicas de que porque no hubo la lectura de la proposición, entonces el Senado no se pronunció y entonces vamos a llamar a esa consulta porque aquí nos toca hacer esto. Yo creo que sí estamos en unos momentos difíciles y apenas a tiempo, porque esto no es que vamos dentro de 2 o 3 años a ver qué vamos a hacer, sino que vamos a hacer el otro mes. Qué sorpresa nos traen eso. Ya hay algunas personas que nos han querido o quieran hacer algún comentario. Y le voy a dar la palabra en primer lugar al doctor Manuel Galindo, él me lo pidió por el chat, importante médico anestesiólogo, y enseguida a José Luis. Buenas noches, José Luis. Entonces, enseguida Emanuel, tienes la palabra. Manuel. Gracias, doctor Fernando Salgado, y un saludo especial, doctor Fernando Carrillo Flores. Al comienzo de su intervención decía usted, doctor, que usted pertenece a una familia de médicos. Le cuento que cuando yo hice el rural, con el que tuve que ver fue con Rafael Carrillo Piñeros, su padre, y haciendo la residencia en la Samaritana, era residente su hermano Rafael. Así que tengo, digamos, contacto con su familia médica. Me voy a referir a la Constitución del 91 de la Constitución. Yo diría que usted es el inspirador con la séptima papeleta, doctor Carrillo. Esa Constitución, que fue un acuerdo muy importante, como usted bien lo dijo, en que se reunieron los opositores, nada menos que el secuestrado con el secuestrador,
fue supremamente importante y demostró que sí se pueden hacer acuerdos en nuestro país. Eso me pareció bien importante. Esa constitución trajo cosas supremamente buenas, como por ejemplo la participación de los ciudadanos en algunas cosas, como por ejemplo lo que está ahorita hablando de la consulta popular, el cabildo abierto, la tutela, es una cosa novedosa de esta constitución, pero también trajo cosas negativas, como la judicialización de la política, las tutelas que se dispararon, y una cosa bien negativa, creo yo, a mi juicio, que es la proliferación de los partidos. Antes era solamente liberal y conservador y por ahí se asomaba el Partido Comunista. Hoy en día, ¿cuántos partidos hay? Pero movimientos políticos, como 50 o 60. Eso me parece que ha hecho mucho daño a nuestra manera de trabajar en nuestro país. Pero bueno, ya saliéndonos de la Constitución, yo le quería plantear algunas cosas ya sobre nuestra realidad, que usted ya lo tocó, pero quería comentarlo para ver usted qué opina de eso. Ya en el chat alguien comentó de la posibilidad de consulta popular por decreto, lo cual es una defecio, está en contra de la Constitución. Entiendo que ya el Consejo de Estado se pronunció sobre eso, doctor Carrillo, que dijo que definitivamente eso no se puede hacer. La pregunta es si este gobierno sigue violando la Constitución de esa manera, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál va a ser el papel de las Fuerzas Armadas en esta situación? ¿Y cuál va a ser la posición de toda la ciudadanía? Preocupa mucho lo que llaman las bodegas. Estuve en una conferencia la semana pasada de una doctora francesa que se llama Catherine Brechignac. Ella es una persona muy importante en la parte académica de Francia y se ha proyectado internacionalmente. Ella hablaba del oscurantismo moderno, que es algo de lo que usted comentaba, que son las fake news, que son algo parecido a lo que hace el señor Trump en los Estados Unidos, lo que pasó con el Brexit, o sea, que hay veces en que la población realmente no sabe cuál es la verdad y cuál es la mentira. Entonces, eso es digamos, es un reto para la población. Política con los subsidios y con una serie de, digamos, burocracia que está alimentando al hueste del gobierno, a uno le preocupa lo que puede pasar en el 2026. Y termino diciéndole, doctor Carrillo, ¿usted qué opina de la carta del doctor César Gaviria Trujillo, en que le hacen fuerte llamado al presidente, en el sentido de que prácticamente él está como si estuviera creando una nueva constitución? Y, ya lo último, así, ¿usted qué opina de la, ¿cómo se llamaría eso? Alguna cosa que están haciendo frente a la Corte Penal Internacional para acusar, o yo no sé cómo se podrá llamar, al señor presidente por todas estas cosas que están pasando? Cuénteme todas las cosas que opina, doctor Carrillo. Muchas gracias, doctor Galindo. Muchas gracias además por evocar la memoria de mi padre, que fue quien me indujo al servicio público, precisamente porque yo creo que no hay profesión más bella que la profesión de ustedes. Yo le digo que a veces me arrepiento de no haber estudiado medicina y eso lo sabe mi hermano y tuve oportunidad de hablarlo muchas veces con mi padre, por lo que he visto en mi familia y por lo que representan todos ustedes para el país. Evidentemente, doctor Galindo, yo creo que claro, la Constitución tiene cosas buenas. Yo les decía lo bueno, lo malo y lo feo de la Constitución. Yo creo que han sido mucho más las cosas positivas, indiscutiblemente. Yo creo que dentro de los desarrollos constitucionales hubo elementos que no fueron contemplados en la Constitución. Por ejemplo, esa proliferación de los partidos ha sido consecuencia de unas reformas legales posteriores a la Constitución del 91 más que a la esencia misma del proceso constitucional. Y usted tiene mucha razón. Creo que oficialmente son como 38 partidos. Recientemente el Consejo de Estado le ha quitado personería a muchos de esos movimientos políticos que no tenían la entidad para hacerlo. Pero sí hay que volver a tratar de que los partidos representen algo, que yo creo que la crisis más salvaje que tienen los partidos, esos pulmones, como lo mencionaba en la equiparación con el organismo humano, es su falta de representatividad. Es que los partidos ya no dicen nada. Ustedes han visto que toda esa suma del Partido Liberal, Conservador, la U, el Pacto Histórico, como los quieran llamar, la gente no siente fidelidad hacia ninguno de los partidos.
Es más, en esas encuestas que han hecho recientemente, la mayoría de los colombianos no se considera perteneciente a ningún partido y eso es muy malo para la democracia, pero eso muestra la incapacidad de los partidos para captar primero la opinión ciudadana, para arrastrar ideas que son las que deben llevar a las lealtades partidistas y no únicamente el clientelismo y los puestos y el presupuesto del Estado, que es lo que caracteriza lamentablemente hoy los intereses de los partidos. Entonces, realmente sí hay que hacer una reflexión muy profunda sobre el papel de los partidos en el futuro, porque un gobierno que juega al autoritarismo y al populismo, pues lo que busca es acabar de exterminar lo poco que queden de los partidos. Usted mencionaba también el fenómeno de la judicialización de la política, que tiene otra contraparte, que es la politización de la justicia. Yo ahí creo, doctor Galindo, con mucho respeto, que si hay algún tribunal que se ha ganado pues la defensa de la Constitución y ha sido tal vez de las instituciones del 91 la que ha hecho más reformas sociales incluso que el Congreso, ha sido la Corte Constitucional. Por eso tenemos que preservarla tanto, preservarla además de esa polarización en donde ustedes vieron en las elecciones recientes. Entonces ahora resulta que los magistrados son petristas y antipetristas, porque es que hemos tratado de proyectar toda la polarización en todos los estamentos de la vida nacional. Y yo creo que en este momento, quien va a dar la talla para frenar esos embates autoritarios del gobierno es precisamente el Poder Judicial. Por eso tenemos no solo que confiar en el Poder Judicial, sino hay que salir a apoyar esas instituciones de la democracia. Yo creo que si esta gente de verdad, como lo ha hecho el presidente, incita a la movilización, en un momento dado va a tocar movilizarse también. Cuando se dé precisamente ese, como decían los antiguos, cuando él pase el Rubicón y termine en un régimen antidemocrático, por supuesto ahí hay que actuar, pero hay que tratar de actuar con procedimientos democráticos y no con vías de hecho. Esa es parte de la falacia, por ejemplo, del ministro del Interior con el famoso decreto, que él dice que hubo una vía de hecho, pero entonces la va a combatir o la va a enmendar con otra vía de hecho, que es decir que efectivamente no hubo un pronunciamiento del Congreso, entonces que van a expedir un decreto que no tiene ningún fundamento constitucional, como yo les decía, y que sería de frente una violación flagrante de la Constitución. Y si eso llega a pasar, esto queda en manos automáticamente de los jueces, queda en manos de quienes van a demandar, creo que el presidente del Congreso lo dijo, o del ejercicio del control constitucional de la propia Corte Constitucional de Colombia, que ha demostrado su grandeza en muchas oportunidades. Usted menciona, doctor Galindo, el fenómeno más dramático de todos, que es el sistema nervioso de la democracia, que tiene que ver con las redes sociales, que es algo como una enfermedad incontrolable, porque las redes sociales no tienen límites, porque por las redes sociales pueden pasar los peores delitos y es muy difícil combatirlos, por la falta de identificación y del anonimato de quienes están en la mayoría de los casos utilizando las redes sociales, y porque no ha habido voluntad política de las grandes compañías tecnológicas de frenar estos desmanes de las redes sociales. Y yo creo que lamentablemente habría que buscar algo para frenar esto. No lo veo muy claro cómo va a ser, pero lo que va a ser el papel de los medios de comunicación, sobre todo frente a las redes sociales, digamos que los medios de comunicación tradicionales, que son responsables, que contrastan las noticias, lo que nos pasa a todos diariamente, ¿no? Uno entra al celular y busca ver si lo que le llegó en el WhatsApp, ¿será que eso es verdad o es mentira? Ha pasado mucho, entre otras cosas, con mensajes del Papa León XIV, como ustedes lo han leído, que se dedicaron a difundir una serie de mensajes que todos eran noticias falsas. Y muchas veces uno cae en la trampa. Es tan perfecta la mentira o tiene un sustrato de verdad, como alguien decía, que la repetición de una mentira durante mucho tiempo, como alguien decía también, termina convertida en una verdad. Entonces yo creo que combatir esas prácticas de los bodegueros, de las cloacas, les dicen acá en España, que es una magnífica caracterización de todo ese lodazal que representa el injuriar a los demás y el nadar entre ese lodo permanente de la descalificación de los demás, pues yo creo que esa va a ser una tarea en donde tendría que haber un pacto entre los candidatos y donde los propios medios de comunicación, ojalá lo pudiéramos propiciar en Colombia, asumieran algo de responsabilidad para que por lo menos la gente pueda enterarse de la verdad. Ya hay, doctor Galindo, por ejemplo, mecanismos de verificación de noticias en audio.
que ya se están poniendo en marcha en algunas de las emisoras del grupo Prisa. En Caracol estamos implementando un mecanismo que se llama Verificaudio, que le permite a usted determinar si lo que usted está oyendo corresponde a la verdad o es simplemente producto de la inteligencia artificial o de una noticia falsa. Y también ya se puede verificar imagen y también se pueden verificar textos escritos. Es decir, se ha venido sofisticando. Así como la inteligencia artificial se utiliza para todo lo malo, hay que utilizarla para lo bueno, para verificar precisamente qué es cierto y qué no es cierto. En relación con la carta del presidente Gaviria, le cuento que comparto muchas de las preocupaciones del presidente Gaviria. Y creo que al fin y al cabo hay que esperar, pero sin dejar de mostrar la preocupación de ver de qué manera democrática esperamos siga actuando el presidente frente a todo esto. Porque aquí no se trata de movilizar únicamente a su electorado y de tratar de cristalizar lo que él cree, porque él cree que lo que él dice es la interpretación solo de lo que el pueblo que está en la calle está manifestando. Y resulta que el pueblo es mucho más que eso. Y resulta, como se lo decían en el Congreso, que los votos del Congreso incluso fueron más que los votos del presidente, aunque eso pueda ser relativo a la hora de verdad en una guerra de legitimidades que no tiene ningún sentido. Pero lo que sí es cierto es que en un momento dado, la gran pregunta es si las instituciones democráticas de Colombia van a soportar tantos embates autoritarios. Cuando se hacen golpecitos de diferente manera, ¿no? Es que un día es con el Consejo de Estado, el otro día es con la Corte Suprema, el otro día es con la autoridad electoral, el otro día es con la jurisprudencia constitucional. En fin, yo creo que hay que estar muy atentos y muy listos a actuar para, con las mismas herramientas que permite la Constitución, defender el Estado de Derecho y defender la democracia. Gracias, doctor Carrillo. Gracias, doctor Fernando. Le voy a dar la palabra al doctor José Luis Ramírez Fernando, que tal vez lo conoces, es asesor del secretario general de la Organización de Estados Americanos. Creo que estás en Washington, José Luis. Entonces, por favor, te doy la palabra y muchas gracias por participar. Por el contrario, Fernando, muchas gracias a ti por darme la palabra, a Jorge por la organización, a Saúl Flores, que es el discípulo más juicioso de estas sesiones, siempre sentado en primera fila, pero muy especialmente al doctor Fernando Carrillo, porque, bueno, primero que todo, con un aguante absoluto, debe ser la 1 o 2 de la mañana ya en Madrid y haber compartido este espacio. Doctor Carrillo, quería decirle que estoy completamente de acuerdo con lo que usted ha dicho y usted representa lo que para mí es el concepto del liberal de pura cepa, pero no de partido, sino de concepción filosófica. Usted defiende un concepto vital y esencial, y si me permite la comparación, no porque usted sea viejo, todo lo contrario, joven y tiene todavía mucho por hacer, pero usted me recuerda en mucho a estos maravillosos viejos liberales radicales del siglo XIX que defendieron a capa y espada la democracia en momentos muy difíciles para Colombia. Y entre las cosas que usted comenzó diciendo y que yo comparto completamente, está ese llamado que hace usted como demócrata en contra de la polarización que nos tiene en buena parte como estamos, porque esos regímenes autocráticos, sin importar que sean de derecha o de izquierda, acuden a ese mecanismo de la polarización para buscar llevar, dividir, sobre todo a un centro político que termine derrapando hacia los dos extremos y al final termina triunfando el voto útil. Es decir, a pesar de que no esté completamente de acuerdo con el candidato de este extremo, como odio al del otro lado, termino apoyando a este. La misma lógica se aplica al otro lado, lo sabemos y ha sucedido con mucha frecuencia. Y en esas cosas, doctor Carrillo, usted me hizo pensar lo siguiente: quienes con razón y justicia hoy critican de manera fuerte todas las arbitrariedades que se puedan cometer por parte de este gobierno, en muchos casos justificaron lo mismo en gobiernos anteriores, doctor Carrillo, y a mí eso me preocupa. Hoy se critica la mermelada en el Congreso y los casos de corrupción evidentes como los que estamos viendo, pero esas personas que hoy critican antes no lo hicieron con los gobiernos anteriores. Y los que hoy defienden esa práctica de corrupción, como usted dice, ese cáncer de la corrupción,
en el gobierno, lo criticaron en los gobiernos anteriores porque no era de su ceño político o de su aquiescencia. Por eso su llamado me parece tan válido, porque es que no se trata de defender derecha o izquierda, se trata de defender la democracia. Y ese es un bien único que no podemos perder bajo ningún concepto. Y a Fernando Salgado, estoy hablando con mucha libertad hoy, Fernando, porque fui asesor del secretario Almagro hasta antier. Ya el secretario salió de su actividad y quienes fuimos sus cargos de confianza, también por reglamento interno de la OEA, quedamos por fuera. O sea que ya puedo hablar de manera muy directa y no voy a tener el jalón de orejas de Jorge, mi hermano, ni de Henry, que luego me dicen a veces que hablo demasiado en ciertos temas. Entonces, doctor Carrillo, para mí esas cosas son determinantes. Y miremos un poco el escenario internacional justo con lo que usted dice. Usted ha señalado a Donald Trump y lo que estamos viviendo hoy en día en este país. Además, porque yo soy ciudadano hace 3 años de los Estados Unidos. O sea que lo padezco de manera doble. El tema de Harvard, ahorita que estaba viendo CNN, y es el tema hoy en todos lados, los 100 millones de dólares que se van a quitar y otra serie de situaciones que se han presentado ahí. Criticó usted y con razón lo que pasó el 6 de enero, criticó usted también la intentona golpista por parte de Bolsonaro y los bolsonaristas en Brasil, pero curiosamente esos hechos de Brasil y de Bolsonaro en contra de Lula tienen el rechazo inmediato de quienes se ubican a la izquierda, muy bien, pero quienes se ubican a la derecha no dicen nada. Y simultáneamente lo que sucedió con Donald Trump acá tiene el rechazo inmediato de la izquierda y la derecha guarda un cauto silencio. Incluso algunos líderes políticos que en la primera administración de Trump, que era muy parecida a la que tenemos hoy en día, fueron a Mar-a-Lago a reunirse con él. Y esas cosas parece que se olvidaran. Lo mismo que por el otro lado se les olvida a estos radicales de izquierda colombiana que el presidente Petro guarde un silencio cómplice frente a las atrocidades de Maduro en Venezuela y a las atrocidades de Ortega en Nicaragua. Entonces, de nuevo, insisto, hay que criticar las autocracias, los autoritarismos y los populismos, vengan de donde vengan. No puede haber color político, así como en los derechos humanos. Entonces, por eso me agrada tanto lo que usted dice y me identifico completamente. Quiero decirle que gracias a la convocatoria de ustedes de la séptima papeleta, yo soy un poco mayor que usted. Yo estaba de profesor en la Universidad de los Andes, dictaba un curso en ciencia política y salía esa marcha gigantesca que se hizo en Bogotá, convocada por ustedes, los estudiantes de la séptima papeleta. Me acuerdo mucho de mi querida Catalina Botero, muy querida amiga, y otro grupo de jóvenes como ustedes. Y yo creo que la Constitución del 91 es una de las mejores cosas que se ha hecho en Colombia. Pero a veces se nos olvida que también ha habido gobiernos que han tratado de construir esa maravillosa Constitución. Así como hay quien trató de construir el proceso de paz con todas sus imperfecciones, pero que afortunadamente se logró concretar durante el gobierno Santos, especialmente en el gobierno anterior, y ante eso hubo también silencio. Entonces, de nuevo, eran unos comentarios que usted me motiva porque siento que usted está poniendo el dedo en la llaga de la mejor manera y concluyo con un aspecto central. El periódico El País de España ha sido mi periódico desde que tengo memoria. Creo que el Grupo Prisa es un faro y el periódico El País de España en materia de democracia un elemento central y vital en ese contexto. Y quería contarle para terminar que mi hija, María José, que es periodista aquí en Estados Unidos, trabaja con un excelente medio que se llama PolitiFact. Y PolitiFact hace fact-checking de todas estas noticias. Fueron los que la colocaron como la noticia del año, el año pasado, el tema de las mascotas en Ohio, que era completamente falso, por supuesto. De hecho, creo que ese fue uno de los temas que más molestó al presidente Trump y que llevó al señor Zuckerberg a quitar el dinero que estaba dándole a los medios que hacían fact-checking, uno de ellos PolitiFact, pero siguen haciendo su trabajo con toda seriedad y con todo compromiso. Entonces, por favor, siga para adelante, doctor Carrillo. Usted me representa y creo que nos representa a muchísimas personas que estamos acá. Le agradezco mucho su claridad,
su inteligencia y su transparencia. Voy la semana entrante a Colombia y ya pedí su libro, allá tendré la oportunidad de leerlo con calma. Todo lo mejor y muchísimas gracias. Muchas gracias, Gracias. doctor José Luis. Qué gran honor además tener sus comentarios, pues los suscribo integralmente y simplemente quiero decirle que usted pone el dedo en la llaga, porque en últimas, doctor José Luis, usted que ha tenido esa trayectoria en los organismos internacionales, la gravedad de la situación actual del mundo es que están siendo puestos en entredicho valores que no solo son valores occidentales o cristianos, como uno pudiera decir, sino que han sido valores universales que se forjaron después de la Segunda Guerra Mundial y que han hecho de la convivencia pacífica la esencia de todos los tránsitos políticos y económicos de lo que ha sido estos 80 años. Y por el contrario, lo que estamos viendo es que la mentira es el nuevo orden internacional, que las noticias falsas pues siguen proliferando y que están al servicio de las autocracias, tanto de izquierda como de derecha y de los populismos. Lo felicito además por lo de su hija, porque me parece que ese es el futuro del periodismo, un periodismo riguroso, serio, que verifique, que contraste. Hay una anécdota, doctor José Luis, muy buena de un director de un medio en Estados Unidos que un periodista se le acercaba y le decía, mire, de una manera muy simple, está lloviendo, y después entraba otro periodista y le decía, no, 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 es falso, no está lloviendo. Entonces le decían, ¿usted qué hace? Pone en el día siguiente que está lloviendo o que no está lloviendo. Decía, no, simplemente abro yo la ventana y verifico si está lloviendo. Claro, claro, que es la verificación, y eso es lo que no hacen los medios hoy en día, porque los algoritmos de las redes sociales lo que hacen es reforzar todos esos prejuicios tendenciosos de quienes están en los extremos y siguen fomentando, por supuesto, el extremismo, y creo que es una máxima degradación de la democracia. Y si va a Bogotá, yo voy para Bogotá la semana entrante, me encantaría firmarle el libro, doctor José Luis. Yo estoy en las oficinas de Caracol, en la 67 con séptima, allá me encantaría verlo. Un abrazo y gracias por todo. Bueno, muchas gracias, José Luis. Qué pena, no sabía que ya había dejado el cargo, pero es muy bueno porque en este momento necesitamos personas como tú, más activos, dicen las mordazas de la diplomacia, digo yo. Así que será bienvenido, José Luis. Doctor Carrillo, voy a hacer un resumen de algo, a ver si motivamos a otras personas aquí a que participen, porque hay algunas preguntas muy concretas de respuestas del hacer. Creo que hay algunas personas, incluido Jorge, que quiere hacer un comentario, y uno podría decir que la Constitución del 91 sin duda fue un gran remedio para la crisis de aquella época, logrando pues la legitimación de las instituciones y recuperar la confianza realmente de los ciudadanos. Sin embargo, digamos que en los últimos tiempos uno siente que el país, como decía José Luis, de esos importantes liberales como el doctor Carlos Lleras Restrepo, cuando decía que el país estaba descuadernado. Yo le decía a alguien y escribí hace unos pocos días algo en donde le decía que para ponerlo en el lenguaje de hoy no solo está descuadernado, sino desconfigurado también y plagado de problemas que la situación mundial, como tú lo señalas, hace pues que el entorno para Colombia sea mucho más complejo que el del siglo pasado, y de alguna manera para poder abordar todo esto pues se requiere personas que, como el doctor Carrillo, a mi juicio, es lo que representa lo que es un verdadero estadista, alguien que hace todo por el bien de las personas, por el bien común, y que de alguna manera nos representa en ese sentido. Por eso creo yo que su llegada o venir con más frecuencia al país ahora va a ser un motivo de mucha alegría, de poder muchos colombianos poder intercambiar con usted ideas. Todas estas personas que están hoy participando en la actividad política, ojalá puedan tener esa oportunidad. Jorge, te doy la palabra para que hables en este momento. Gracias, Fernando. Y bueno, nuevamente agradecer este excelente conversatorio con el doctor Fernando Carrillo. Doctor Fernando, recordar es vivir. Año 1976, yo era estudiante de sexto año de medicina, creo que era de las últimas rotaciones, y me tocó por un centro de salud que no me acuerdo, creo que era el 32, que quedaba por la calle 78 abajo de la Caracas. Y Juan ahí, 23. sí, señor, y ahí tuve la oportunidad de conocer al director, que era tu padre. Sí, señor. Dos connotaciones.
además de un excelente profesional, era un señor, un caballero, como eres tú y eres Rafael. Y un día, cuando terminé la rotación, a cada uno nos llamaba aparte a hacernos un comentario y me dijo dos cosas. Me dijo, usted no es el mejor estudiante del grupo, pero usted va a ser el que más va a tener éxitos profesionales. Y dije, ¿por qué dice eso, profesor? Me dijo por dos cosas. Primero, nunca en la rotación. Me dijo, usted sabe lo cumplido que yo soy. Nosotros empezábamos a las 7 de la mañana. Me dijo, pero nunca un estudiante siempre llegó antes que yo. Y ese es usted. Yo llegaba todos los días faltando un cuarto para las 7. Y me dijo, segundo, nunca un estudiante vino todos los días con corbata y a veces con chaleco, y ese es usted, Jorge Ramírez. Y eso son dos connotaciones muy importantes en el ejercicio profesional que tú las tienes más que saberse el último artículo del Journal. Y eso le quiero recordar. Segundo, con tu hermano Rafael tenemos un grupo que se llama Centro de Pensamiento de Salud, donde también está Fernando Salgado, David Vázquez, Germán Redondo, somos 7 que nos reunimos y hablamos mucho sobre todo lo que está sucediendo actualmente con nuestro sistema de salud y tratamos de aportar. Así es. Por último, ya la pregunta o el comentario, que es lo que yo llamo el poder electoral. A mí me preocupa mucho que usted hablaba que el 30 de mayo, o sea, exactamente dentro de 1 año y 2 días, estamos en elecciones. La pregunta que yo le hago es, ¿usted cree que va a haber unas elecciones limpias? ¿En qué sentido? En que el gobierno, viendo, entre comillas, que no va a continuar en el poder, va a generar el dinero que se necesita para eso, o va a haber una serie de limitaciones que a mi criterio eso va a ser algo que va a obstaculizar que no haya unas elecciones limpias. Es algo que quería oírlo en ese sentido, que a mí no deja de preocuparme, porque hay 32 candidatos todo el mundo, pero ¿será que al final vamos a tener esa recta con limpieza para unas elecciones como son? Gracias. Oh, muchas gracias, doctor Jorge. Muchas gracias pues, de nuevo por la reminiscencia de mi padre. Sí, yo me acuerdo mucho del Centro de Salud Juan 23 y del amor de él por sus estudiantes, ¿no? Eso era una cosa obsesiva. Era la clase de medicina preventiva y salud pública de la Javeriana también. Y yo les confieso con gran cariño, además, cuando yo fui procurador que me tocó la pandemia, mi asesor en salud pública durante la pandemia fue mi padre, porque mi padre murió el 11 de septiembre del 22, pero en la pandemia permanentemente me estaba aconsejando, porque muchas veces incluso no me tocó parármele al gobierno a decirle, usted tiene que tomar esta serie de determinaciones, como cuando, por ejemplo, no quería cerrar el aeropuerto el presidente Duque y estaba conformado que por todos los indicadores era lo que había que hacer en ese momento. Y recuerdo mucho que fue mi padre el que de manera más enfática me dijo, le tienes que hablar duro al presidente, esto es la salud de todos los colombianos la que está de por medio. Entonces, doctor Jorge, eso es un gran recuerdo de nuevo, pensar en lo que él representó y lo que quiso a sus estudiantes, a sus practicantes allá en ese centro de salud que usted mencionaba y que Rafael Vimiano y yo conocimos muchísimo también. Doctor Jorge, la pregunta suya es crucial y se lo digo que precisamente uno de los motivos por los cuales voy a estar en Colombia en los próximos días es porque estoy convencido que hay que crear una gran coalición, una gran muralla de defensa de la transparencia electoral, con varios actores internacionales y nacionales, con actores estratégicos. Hay un grupo que es el Centro Carter, que ha jugado un papel fundamental en la búsqueda de la transparencia de elecciones en América Latina. Están los señores de la OEA y el doctor José Luis nos va a poder ayudar también en algo. Está Transparencia Internacional, que es una ONG alemana que ha trabajado mucho temas de transparencia electoral. Y esa es la clave de todo, doctor Jorge. Yo creo que si nosotros logramos crear un muro de contención para evitar el fraude y sobre todo para que haya elecciones, doctor Jorge, le cuento que mi primera preocupación en este momento es que no nos vengan con el cuento de que va a haber una cantidad de municipios en Colombia
donde no se van a poder hacer elecciones porque el Estado tiene que garantizar el ejercicio del derecho al sufragio y no puede escudarse en los temas de orden público para no permitir a los ciudadanos expresarse democráticamente el día de las elecciones. Porque ¿a dónde lleva ese argumento? Simplemente a decir que como hay 600 municipios de Colombia en manos de los actores armados, entonces lamentablemente hay que postergar las elecciones. Y eso es un golpe de Estado. Entonces yo creo que entre más podamos sumar esfuerzos para tener a organismos internacionales, repito, la OEA, la ONU, el Centro Carter, la Unión Europea, locales, los medios de comunicación, que vamos a ver si logramos de aquí en adelante. Eso lo vamos a hacer con el registrador del Estado Civil, que es un gran señor, además les digo. Al registrador hay que defenderlo mucho porque es una persona que llegó con una gran buena voluntad, es un hombre honesto y tiene como único propósito hacer un proceso electoral impecable. Ojalá que lo dejen. Y tenemos que ayudarle toda la sociedad civil colombiana, les repito, a armar esa muralla de demócratas que va a garantizar que en Colombia haya elecciones el año entrante. Yo creo que esa es la principal tarea y que el voto sea libre, como usted lo está diciendo, que el voto sea limpio, que el voto sea responsable, que se vigilen los recursos de las campañas políticas, en fin, tantas cosas que hay que hacer que lamentablemente nunca se hacen. Pero tenemos un año para armar esto, porque precisamente el destino del país se va a jugar exactamente el 31 de mayo del 2026 con la primera vuelta presidencial. Luego, de verdad, esa pregunta es muy importante porque yo creo que fuera de hablar de todo lo demás, de la importancia de defender la democracia en abstracto, lo que tenemos que defender a partir de la semana entrante es el sistema electoral colombiano para que la gente pueda votar, elegir y que haya efectivamente una transmisión de poder a quien gane legítimamente las elecciones del año entrante. Gracias. Gracias, Fernando. Hay unas preguntas en el chat, Fernando. Algunas las has respondido así como dentro de tu charla, pero te las quiero repetir del doctor Valle, que nos dice cómo hacemos para en la práctica combatir ese ataque a la democracia. Hay otra pregunta del doctor Rafael Rubio que dice si el presidente sí tiene facultades legales para convocar por decreto esa consulta popular. Otra del doctor Juan es qué se hace para que se respete las decisiones del Senado y las Cortes en Colombia que están actualmente amenazadas. ¿Qué estrategias se han planteado para evitar el fraude electrónico en las próximas elecciones? Hay otra en el que nos dicen que evidentemente la Corte Constitucional es un muro de contención contra las arbitrariedades del gobierno, pero preocupa mucho que ahora empiece a ser cooptada por Petro con ayuda de quienes elige, elevando a ese cargo de magistrado personas que no tienen las capacidades académicas ni la independencia política que pueda dar tranquilidad. Esas son algunas de esas preguntas que tenemos en el chat. Y tenía la palabra, estaba pidiéndola, creo que era el doctor León. Doctor León, si está por ahí, tiene la palabra. No sé, creo que no está. Entonces, tiene la palabra el doctor Fernando para esas preguntas que nos hicieron a través del chat. Perfecto, voy a tratar de resumirlo, doctor Fernando, de la siguiente manera. Sí, yo creo que la multiplicidad de ataques a la democracia lo que nos tiene que llevar es a tratar de identificarlos y tratar de rechazarlos como ciudadanía. De ahí que la movilización no sea necesariamente a través de salir a la calle o despedazar vitrinas como lo hacen tradicionalmente. Yo siempre que cuento la historia de la séptima papeleta, digo que nosotros hicimos la gran transformación de Colombia sin romper una sola vitrina. Y ningún otro movimiento estudiantil en la historia reciente de Colombia había logrado lo que logramos en el 91. Entonces yo creo que hay que ser muy conscientes de los riesgos que están pasando, de la presión que se le está poniendo a las instituciones de la democracia, de la forma como se está acercando al Poder Judicial, en el sentido de presionarlo para que tome unas decisiones que estén en sintonía con lo que cree el soberano, como por ejemplo la pregunta de las facultades legales. El presidente no tiene facultades legales para convocar una consulta popular. Eso no es cierto. No se da el supuesto de la ley de la consulta popular, que lo que dice es que se da en el evento en que el Congreso no considere o no someta a votación el proyecto de consulta. El Senado ya lo hizo y la negó.
Lo que se está tratando es de rechazar una decisión que tomó el Senado de la República al hundir la consulta popular, pero seguramente van a seguir insistiendo en eso, con lo cual la clave es hacer respetar, como lo dice alguno en las preguntas, no solo las decisiones del legislativo, porque sigue siendo un poder constituido e igualmente legítimo que el poder que ejerce el presidente de la República, sino además las decisiones de los jueces, que yo estoy seguro que van a hacer respetar esas decisiones que toma también el poder legislativo. Respecto al fraude electrónico, ya hay muchos mecanismos, además de salvaguardia de la pureza y la transparencia del voto. Y cada día eso se moderniza más. Porque fíjense ustedes, de alguna manera no pasa lo que pasa ordinariamente con los delitos cibernéticos, que la gente dice, bueno, mientras los delincuentes van en ascensor, los controles del Estado van por la escalera. En el caso electoral, sí sigue siendo el clientelismo tradicional, la compra y venta del voto, la principal causa del fraude electoral. Yo creo que fraudes electrónicos en Colombia en este momento son cada día más difíciles y necesitamos adoptar una tecnología, y el registrador Hernán Penagos ha estado en esa lucha por tener en términos de estado del arte lo más avanzado que haya en términos de sistemas electorales en Colombia, con la vigilancia además de los jurados. Es que fíjense ustedes que si hay 120.000 puestos de votación en Colombia, la idea es tener un jurado de votación, un poco lo que pasó en Venezuela. Lo que pasa es que tenían los resultados, pero era tal el poder de Maduro que desconoció hasta lo que era obvio y llegó a cambiar el resultado cuando María Corina Machado y todos los representantes de la oposición tenían jurados en todas las mesas de votación. Eso ayuda bastante porque va a permitir en el instante mismo en que se cierran las urnas tener el resultado con base en los informes de los jurados de los testigos electorales, perdón, no de los jurados de votación, de los testigos electorales que representen a la ciudadanía y a la sociedad civil en cada una de las mesas electorales. Y por último, yo creo que el riesgo de que se tomen las cortes no es un riesgo alto en este momento. Ya eligieron las dos personas que podían elegir por parte del Poder Ejecutivo y por lo pronto el gobierno no va a tener una mayoría en la Corte Constitucional. Otra cosa es que se ha querido distorsionar, que hay unos magistrados que votan algunas decisiones con criterio progresista, pero de sostener que esos magistrados son petristas, estamos muy lejos de que eso sea verdad. Entonces, yo creo que hay que estar tranquilos con la garantía que va a ser la Corte Constitucional como dique de contención a todo lo que viene en adelante, si definitivamente la democracia va a ser puesta en entredicho por este gobierno. Muchas gracias, doctor Carrillo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda que nos quiera aportar. En este momento estamos 54 personas conectadas y hay otro tanto en el YouTube que estoy mirando, son más de 100 personas. Varias personas me han preguntado por el libro, ahí íbamos a poner al final con Cristina ahí el libro. Estoy seguro que el doctor Carrillo, si está de más entrante, los va a firmar todos. Yo lo adquirí en la Librería Nacional, ya está allá, entonces lo pueden adquirir allá en esa. Y la verdad que sí, no sé si haya alguien, no sé si el doctor Gabriel León tiene alguna pregunta. Creo veo otro mensaje de él, pero ya lo había visto, pero no veo otro. Gracias, Fernando. Me gustaría hablar. Sí. ¿Me escuchan? Sí, sigue. Yo digo una cosa. Petro fue nombrado presidente, pero él no fue capaz de armar un gobierno. ¿Por qué no puede armar un gobierno? Con guerrilleros que echan bala y extorsionistas, usted no puede manejar el país. Y por eso a él le quedó grande manejar el país. Una cosa criticar y otra cosa es diferente hacer. Y no hace nada porque no está preparado para hacer. Ninguna reforma le funciona, nada le funciona. Y entonces el tipo es muy inteligente y interpreta la Constitución a su manera, que es la gran crítica, que es lo que nos asusta a todos. ¡Ay, que el tipo va a hacer esto, que el tipo va a hacer esto! Yo creo que nosotros no debemos tenerle miedo a sus interpretaciones erróneas de la Constitución, como dice el doctor Carrillo. Mientras la Corte esté en su puesto, estemos todos tranquilos. La Corte se voltea, ahí sí, venga el diablo y escoja. Y debemos prepararnos.
como no hizo nada, le queda un año de gobierno y va a ser un año en las tarimas, otra vez buscando en la Constitución cómo la interpreta a su manera para querer hacer. Pero le digo yo, no tengamos miedo porque él da una idea, después 3 días después eso se le cae porque todo el mundo le dice lo que está pensando no es lógico y no funciona. La pregunta al doctor Carrillo es, le estamos dando mucha importancia a todo lo que Petro dice y eso nos está asustando a nosotros, que eso es lo que él quiera, que nosotros nos polaricemos, que nosotros entremos en pánico y él gana. No vale la pena, mejor es cuando él habla, cuando diga las cosas, apagar el radio, no leer las noticias y el man al ver que no tiene quien lo contradiga, el man solito se cae solito. Entonces la pregunta es, ¿será que le estamos dando más importancia y nosotros creemos que nuestra democracia está en peligro cuando es un loco que habla pero no es coherente? Gracias. Gracias, doctor León. Así es, doctor León. Yo creo que usted tiene razón en el sentido de que él en lo que ha sido un maestro es en ponerle una agenda al país alrededor de lo que él cree y de lo que él piensa, que es una plataforma electoral, porque él ya está en campaña indiscutiblemente y de aquí en adelante este año será un año de campaña electoral y de poco gobierno, o de mínimo, o de cero, o de negativo, porque es muy poco lo que tiene para mostrar. Yo he sostenido, por ejemplo, mucha gente que se me ha acercado, yo les he dicho, yo creo que en este momento hay que hacer es una propuesta de país hacia el futuro. Hay que pensar en el post-Petro, hay que pensar, y los invito a ustedes que tienen ese grupo de estudios sobre la reforma de la salud. Nosotros estamos con varias personas en la publicación de un libro que se llama Colombia 2026-2050, que va a ser una propuesta de prospectiva, una propuesta programática de reformas, de cuáles son las reformas que necesita Colombia en 20 sectores, en 5 ejes fundamentales, que son los ejes que ustedes se pueden imaginar, de cómo combatir la desigualdad, de cómo combatir la corrupción, de cómo combatir la violencia, de cómo lograr el desarrollo como ejes principales. Y de ahí en adelante 20 sectores donde vamos a tratar de contrastar visiones de personas que no correspondan únicamente a un solo color ideológico, sino que teniendo 2 autores por capítulo en cada una de las materias, donde está por supuesto la educación, la salud, la infraestructura, la política exterior, la gobernabilidad, las reformas políticas, el tema energético, todos los sectores del desarrollo del país, se puedan hacer en cada capítulo 15 o 20 recomendaciones de política pública pensando en los próximos 30 años de gobiernos en Colombia. Y que tengamos eso como una guía para el 26, porque ustedes se ponen a mirar qué han producido los candidatos presidenciales y es muy poco lo que hay en materia programática. Uno no puede decir que, por decir a alguien, Fajardo o cualquiera de los otros tenga esta propuesta y nadie la puede identificar. Además, habiendo no 38, sino 62 candidatos presidenciales, pues es lamentable lo que sale de ahí, precisamente, y eso lo único que hace es dividir a la oposición, es no tener una alternativa clara y sobre todo no tener una propuesta de país para los próximos 30 años, que es lo que queremos construir a muchas manos, y ustedes están invitados a ser parte de ese proyecto. Gracias, Fernando. Voy a dar la palabra al doctor Martínez y le voy a dar la palabra al doctor Barón. Les pido muy breves por una sencilla razón. El doctor Carrillo está en Madrid, ya van a ser como las 2 de la mañana. Él sí las está 3. Las 3 de la mañana, perdón, y no creemos. De verdad que estamos inmensamente agradecidos. Esto ha sido una maravilla, pero también queremos que descanse. Doctor Martínez. Muchas gracias, doctor Fernando. Doctor Carrillo, un placer oírlo. Yo no soy médico, yo soy un economista y filósofo. Podría usted denominarme a mí como una especie de intelectual hoy en día por la actividad que vengo desempeñando. Pero yo escuché con mucho interés toda su exposición y estoy muy de acuerdo con muchos de los temas por usted tratados y también las de algunos participantes que me han llamado la atención.
yo sencillamente lo que quiero decir es esto, doctor. Yo, como intelectual, miro el proceso actual de esta Colombia, preguntándome realmente qué es lo que realmente quiere decirse con el término democracia. Y le puede parecer a usted eso como una especie de herejía, porque democracia ¿de qué tipo? Por ejemplo, democracia liberal, democracia colectiva. Por ejemplo, los marxistas hablan de profundizar la democracia. Y en Europa también, desde el punto de vista marxista, en filosofía, se usa mucho ese término. Entonces, a mí me parece que ese es un asunto que merece una precisión muy a fondo, porque cuando hablamos en un sentido de democracia, de todas maneras, tenemos que fijar unas posiciones eh, acerca de la manera como los individuos tienen relaciones humanas y sociales en una sociedad. Posiblemente algunos justificarán eso en el sentido de una democracia que defiende los derechos individuales y persigue la libertad de los mercados. Y otros que hay un ente superior que está normado por normas y reglas y que los individuos deben obedecer los criterios de un ente abstracto que fija su postura con relación a la forma como se desarrollan esos actos. Yo lo llamaría humanos y defenderían a ultranza, por supuesto, el, el, el asunto de la presencia del Estado total en la respecto de la propiedad privada, eliminándola y la participación de los individuos sujetos al control estatal. Y eso me parece muy importante y creo que es uno de los grandes defectos que se ve aquí en Colombia, porque mucha gente le habla a uno de doctrinas constitucionales, de los grandes aportes que se han hecho en reformas constitucionales en el país y los agregados, por ejemplo, que se pueden haber hecho en defensa de derechos humanos, y etcétera. Pero eso se presenta, en mi concepto, a divagaciones sustanciales, donde, excúseme la palabra, doctor, la voy a decir dentro de comillas, donde hay una especie de desmadre de ideas que no guarda ninguna coherencia ni significados de carácter objetivos. Y eso es lo que está, digamos, conduciendo al país desde hace muchos años en materia de política en general, al Senado, a las personas en el aspecto de la votación para presidente, digamos, toda la parte electoral, inmersa también al sistema de justicia que uno puede admirar. Y en eso estoy de acuerdo con usted, que hay un ente aquí, regulador importante, que tiene que preservarse y hay que darle todo el apoyo, que es la Corte Constitucional. Pero en ese desmadre, todo el mundo está politizado, porque todo el mundo quiere arrogantemente tener una audiencia, llamémosla entre comillas, electoral y hacerse llamativo. Entonces no saben qué es lo que están proponiendo. Por ejemplo,
En este gobierno del señor Gustavo Petro, yo creo que ha sido el gobierno más caótico que ha tenido Colombia, si uno lo mira desde el punto de vista de la tradición demócrata republicana del país. Un gobierno completamente desastre de enfrentamiento de las personas para poder mirar a su interior la distribución de las fuerzas de poder para cambiar ciertos estados de cosas que pueden ser muy importantes desde la defensa del interés privado, como lo es el mecanismo libre de mercado, como lo es la autonomía de los individuos, como lo es también un sistema educativo donde el Estado no tiene por qué tener la injerencia que reclama, porque yo he sido profesor como usted también, y en este caso de doctorados, y uno se pregunta si realmente lo que se enseña logra los objetivos o qué es lo que se pretende hacer. Y yo diría que en muchas universidades públicas lo que pasa es que en el fondo hay una especie de adoctrinamiento político de los estudiantes y por eso les atrajo a ellos posiblemente ese fenómeno de la educación sin costo, como también resulta atractivo, por ejemplo, ofrecer vivienda gratuita y cosas así de ese estilo, o ofrecer un proyecto de paz total concertado, digamos, entre comillas, acordado con delincuentes comunes a espaldas de la sociedad. Y lo que hace este gobierno, es que lo que pudiera haber hecho, que resultaba interesante, lo borró totalmente con la mano. Y va a llevar al país a una situación de crisis totalmente alarmante. Y eso hay que frenarlo. No se pueden tener candidatos presidenciales, personas proponiendo con desconocimiento de políticas públicas, programas de acción del Estado. Yo le diría, doctor, que, por ejemplo, el gasto público en Colombia está muy mal encauzado, muy mal dirigido, y que si se está haciendo el gasto público así, pues qué efectos puede tener eso, digamos, sobre aspectos, palabra que no me gusta, sobre la redistribución de la riqueza en Colombia. Entonces yo creo, doctor, que estas cosas hay que pararles mucha bola, pero si el lumpen, hablando en términos marxistas, el lumpen se impone, ni usted, ni yo, ni nadie, ni personas preparadas nos los podremos desmontar. Por eso es que hay que actuar prudentemente en materia política y saber hablar qué es lo que se propone, qué sustentación hay alrededor de ese tipo de cosas. No que se haga como se hizo en la campaña ya para la elección de Petro, cuentas en un tablero frente a los televidentes, y se decía, pero es que las cifras no les salen. Les ganó el señor a los otros precandidatos por la elocuencia en la manera de hacer. Y usted sabe que la retórica tiene la funcionalidad de convencer a la gente sobre cosas absurdas que se proponen. Yo, por ejemplo, podría decir que yo soy un ingeniero, permítame ya terminar, un ingeniero Orlando, es que, perdóname, son las yo no 4 de la mañana en España, ya el doctor Sí. Carrillo está cansado. Sí, ya termino. Queremos cerrar la reunión. Otro día pero eso no tendremos lleva a eso. Disculpa. Esa es mi pregunta. ¿Qué opina usted de eso, doctor? Gracias, doctor Martínez. Doctor Fernando, la última respuesta
y le doy la palabra para el cierre al doctor Jorge Ramírez por el tiempo como lo expresamos. Perfecto, yo creo, respondiendo de la manera, yo creo que más sencilla, que no nos tenemos que devanar los sesos buscando qué es una democracia o qué no es. Tenemos el instrumento democrático más importante, consensuado, producto de un proceso político, de un método democrático incuestionable, que es la Constitución de 1991, con todos sus defectos, con todas sus ventajas, con todas sus limitaciones, y lo que tenemos que defender de aquí en adelante, con patas y manos, como se dice vulgarmente, es la Constitución del 91. Ese es el pacto fundamental del Estado al cual llegamos todos los sectores políticos y sociales hace 34 años, que lamentablemente pues no ha sido cumplido en su totalidad. Hay muchas normas de la Constitución que ni siquiera se han puesto en marcha. Luego yo diría, la definición de democracia, doctor Martínez, va en función de lo que está en la Constitución y de los principios y valores consagrados en ese documento constitucional. Doctor Carrillo, mil gracias de verdad por el tiempo. Qué pena haberlo alargado mucho hoy, pero creo que el tiempo lo da. Esperamos poderlo tener otras veces acá. Creo que su presencia en el país es hoy más necesaria que nunca. Creo yo que es usted de las personas que debe ayudar a liderar este proceso que requiere con urgencia del país. Ahí estaremos acompañándolo, Fernando, en ese trabajo, en esa tarea, como siempre lo hemos hecho, para lo que necesites. Y desde acá, pues, nuestra gratitud en nombre de todas estas personas que hoy en número no se han movido más de 4, que están ahí firmes también. Muchas gracias. Jorge, el cierre, por favor. Gracias, Fernando. Pero un minuto. Como es nuestra costumbre, vamos a hacer publicidad de nuestra reunión número 261, que está para de hoy en 8 días, que es el día 3 de junio a las 6 de la tarde. La parte del León 14, un análisis de lo que puede venir. Quien va a ser el conferencista es Alejandro López Conde, que es pues miembro de nuestro grupo, gran amigo, ciudadano argentino español, y él ocupa la dirección de comunicaciones de la Nunciatura Apostólica. Lo que va a decir lo va a decir con claridad, porque precisamente trabaja en la Nunciatura y tiene mucho conocimiento del nuevo Papa. Y el nombre es sacado de una película en la Argentina que se llamaba La parte del león. Y el moderador va a ser nuestro amigo también, colega, el doctor David Vázquez Aguad. Todos invitados, inclusive usted, doctor Fernando Carrillo, para que conozcamos un poquitico más del nuevo Papa elegido hace poco tiempo. Y no me queda más que agradecer al doctor Fernando Carrillo, a Fernando Salgado, por este excelente conversatorio que desde mañana queda colgado, perdón el término, pero así es, en el YouTube de CECIMIN. Solo para darles un dato, eso sigue por mucho tiempo. Hemos tenido hasta 10.000 visitas de nuestras charlas que quedan en YouTube. Entonces esperemos, doctor Fernando Carrillo, que además de los que estuvimos hoy conectados, va a haber mucha gente que la va a oír completamente las 2 horas por nuestro canal de YouTube de CECIMIN. No sé si en el último minuto, porque yo sé que allá son las 4 de la mañana, ¿qué último mensaje nos quiere dejar, doctor Carrillo? Muchas gracias, doctor Jorge. Primero que todo, un mensaje de gratitud de corazón con ustedes, no solo porque me tocaron el alma recordando a mi padre, que verlos a ustedes es un poco ver ese espíritu de servicio que él nos inculcó a mi hermano y a mí para afrontar la vida profesional. Y lo segundo es que tenemos que salir con optimismo, doctor Jorge. Yo creo que son muchas las dificultades, lo decía Fernando Salgado, hay muchos obstáculos, pero como alguien decía, un gran amigo que falleció, los cisnes se peinan en las tormentas, decía él en una frase bastante elocuente. Hay que sacar de las dificultades lo mejor que tenemos, y yo creo que el país tiene una tradición democrática que
que no nos puede permitir dormirnos en los laureles, sino que hay que estar muy atentos, pero tenemos que acudir a todo lo bueno que tiene la sociedad colombiana para que este paso electoral que se vaya en el 2026 de verdad redunde en progreso y alrededor de un proyecto de país que una a la gente. Yo creo que las sociedades desarrolladas han demostrado que salen adelante cuando tienen un proyecto, una idea que prospere y que se convierte en un norte para una sociedad en un momento dado. Nosotros la encontramos hace 34 años en la Constitución del 91 y yo creo que sigue siendo en esa dirección, en la defensa de principios y valores que son irrenunciables, es la defensa de la libertad, de la igualdad, de la participación, de principios que, como ya lo decía yo, no son principios ni siquiera occidentales o cristianos, sino que son principios universales, que son los que marcan la razón de ser de nosotros en este trasegar por donde estamos y por donde seguimos caminando. Muchas gracias a todos. Abrazos. Gracias. Fernando. Buenas noches a todos. Cristina, Buenas noches a todos. gracias por la parte logística. Buen amanecer. Buen amanecer, 4 de la mañana, ya para desayunar. Buenas noches, muchas gracias por todo. Gracias. Un abrazo para todos. Muy bien. Gracias a todos. Gracias, Jorge. Oh, a usted, Fernando, por toda la moderación y la coordinación y haber conseguido a Fernando Carrillo de Muy bueno, una gran figura pública, un hombre muy valioso para el país en este momento. Así es, sí, la tiene clara. Bueno, muy bien, gracias. Listo, hablamos. Chao, chao, que les vaya bien.